Saludos, amables televidentes. Gracias por sintonizar una vez más a Primerísimas. Esta semana ha sido un poco traumática para República Dominicana y que también ha calado al exterior el asesinato del ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Una situación que causó gran pesar en toda la sociedad dominicana y reunió a diferentes sectores para reflexionar por la persona que se trataba. Cada cual ha evaluado su forma de ser. En la misa que se hizo de cuerpo presente, que encabezó el presidente de la República, Luis Abinader, fue muy enfático y muy emotivo. El que no lloró ese día no fue una situación muy delicada por el momento y sobre todo por lo que dijo también su hijo. El presidente Luis Abinader dijo: ser funcionario público no es un premio, sino un gran compromiso que nos lleva a muchos retos y muchos peligros. En realidad, sobre este asesinato de Orlando Jorge Mera hay que esperar el resultado que den las autoridades para ver qué fue lo que motivó a ese señor a cometer ese crimen. Y él a refugiarse en la iglesia. Es algo que merece mucha reflexión, porque después que cometió ese hecho, ¿por qué hacer eso? En cuanto a otros temas, después que el presidente concluyó con ese ceremonial, que también se siguió, viajó a Los Ángeles, California, donde se estaba celebrando la cumbre de presidente invitado por Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, que sabemos que es un encuentro muy importante para la región. También el tema de las elecciones que se van a celebrar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ya la próxima semana son las elecciones. Nos enviaron un documento en el que ahí se disputan dos, el Trudy Beltrán y el doctor Aznar, se están disputando la rectoría, y nos enviaron un documento en el que firman más de 50 profesores jubilados que están apoyando a Beltrán, que resulte el que entiendan las autoridades que debe ser para seguir los destinos de esa alta casa de estudios. Como ustedes sabrán, el tema de la violencia sigue calando en la sociedad dominicana y también a nivel mundial. Y hoy en este día vamos a hablar con un especialista, además de psicólogo, él es especialista en derechos humanos. Ángel Cristóbal Bello nos acompaña en este día. Con él vamos a hablar de ese y de otros temas cuando regresemos de esta pequeña pausa. ¡50 años de unión, solidaridad, trabajo incansable y visión de futuro! Tiempo valioso en el que hemos avanzado junto a nuestros socios, construyendo una relación de confianza mutua y asumiendo el compromiso de velar por la calidad y estabilidad de sus vidas. Al arribar al medio siglo, continuamos sumando voluntades y haciendo grandes esfuerzos que nos permitan seguir protagonizando, junto a la clase magisterial, sus más importantes historias de éxito. 50 años creciendo contigo. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Ya regresamos con nuestro invitado, como lo había anunciado, contamos hoy con la presencia de Ángel Bello. Él es psicólogo y además especialista en derechos humanos, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias, yo contentísimo de estar por acá en primerísimas. Sí. ¿No? Gracias por la invitación. Bueno, yo lo he invitado en un momento importante. Usted ha visto cómo ha estado el clima de violencia, hemos visto cómo siguen subiendo a los medios personas que usted dice, ¿y qué es lo que está pasando? Hasta jóvenes vi un joven que entró con un cuchillo a un autobús en la Charles de Gaulle y secuestró, aparte del chofer, a los pasajeros. Y eso es uno de los casos, pero ya usted ha visto cómo ha estado esta semana matizada de muchas situaciones que ponen a uno a pensar. Sí, definitivamente estamos en una suerte de pico, ¿no?, del fenómeno de la violencia, de los actos de agresión, en una situación muy particular, pero que si vemos el histórico en sentido general, no solamente de República Dominicana, sino del mundo, vemos que este tipo de situación en donde se disparan el número de casos, ¿no?, pues es cíclico, ¿no? Es cíclico porque con frecuencia obedece a situaciones o coyunturas muy particulares, muy específicas. Pero la violencia en sentido general es un fenómeno presente en todos los grupos humanos, en todas las sociedades, y obedece a múltiples factores. Analizar el fenómeno de la violencia, por qué ocurren homicidios, por qué ocurren suicidios, que es un tipo de violencia, es una autoagresión, por qué ocurren asesinatos, por qué ocurre la violencia doméstica, la violencia en la pareja, de los padres, en fin. La violencia escolar, la violencia política, la violencia del Estado en su relación con los ciudadanos. Analizar todo esto implica el desafío de tomar en cuenta múltiples factores que podemos ir desarrollándolo más adelante. Se ha atribuido que el tema viene más a florecer por la situación económica post-pandemia y también por los efectos de la salud mental, que se ha cuestionado mucho y que se ha atribuido también a esas situaciones que la gente no encuentra algo que le indique cómo comportarse. Sí, usted ha mencionado dos de múltiples factores, en el caso específico de este escenario que estamos viviendo hoy. Sin lugar a dudas, el tema de la salud mental y la pandemia pues ha tenido mucha incidencia en el hecho de que las personas se comporten ahora de manera más agresiva, de manera más violencia, porque a raíz del confinamiento, a raíz de todas esas situaciones que vivimos en términos del poco contacto social, en términos de todo lo que implicó la frustración de estar en relación con los demás, que es el ambiente natural, digámoslo así, el escenario natural, el hábitat del ser humano, todos esos niveles de frustración, pues dieron al traste con la salud mental de muchas personas. Entonces vimos que se dispararon fundamentalmente los cuadros de ansiedad, los cuadros de depresión, los cuadros de ira, etcétera, etcétera. Las personas, pues esa agresividad, esa violencia que muchas veces se quedó en el hogar, que muchas veces se quedó en esos grupos primarios con los que estuvimos obligados a convivir mucho más tiempo del normal, pues entonces las personas lo han estado manifestando de una manera u otra. Pero también el tema económico, porque hay un tema de violencia social, hay un tema de violencia que se manifiesta a nivel de la competencia por la subsistencia. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. La pandemia implicó no solamente un impacto en nuestra salud física y emocional, sino también en nuestro bienestar en términos económicos, sin lugar a dudas, que laceró nuestra economía, la economía de todos y básicamente de los grupos. Que está lacerando todavía. Que está lacerando.
Entonces, eso ha aumentado los niveles de delincuencia, que no solamente se expresan en un atraco, en un sustraerte los bienes materiales que tú posees, sino también en la posibilidad de un homicidio, de una muerte, de una agresión física, ¿no? O sea que todo esto es una parte, apenas repito, de lo que podría explicar la violencia a la que estamos asistiendo. Y usted ha visto también la violencia en el tránsito, que muchas personas quieren andar demasiado rápido y pasarle, no, a veces uno se sorprende. Sí. Eso es violencia también. Claro, la violencia por hablar de una clasificación, no solamente tiene que ver con esa violencia directa, esa violencia que se expresa, sino que esa violencia de la que estamos hablando hasta ahora no es más que el resultado de una violencia estructural, de una violencia cultural, que tiene que ver con patrones de comportamiento, que tiene que ver con un histórico de costumbres, de aprendizaje, de actitudes discriminatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una conducta que traen desde abajo. Por supuesto, por supuesto. La violencia en el tránsito es otro escenario, que reitero, no es que ahora estemos viendo eso. No es que se trate de que ahora hay mucha violencia en el tránsito. Si tú tomas los periódicos, la prensa, de hace muchos años, si no te dicen que esos titulares son de esa fecha, tú vas a pensar que es de ahora. Sí, yo lo he visto. Porque es que va increciendo por todos esos factores que hemos mencionado y por otros más, porque hay mucha frustración acumulada. No hemos hablado la situación económica de tiempos atrás era más difícil que ahora. El poder adquisitivo era más limitado. Bueno, todo diríamos que es proporcional, ¿no? Lo que pasa es que ahora los niveles de competencia por los recursos, pues se han tornado de forma más cruda, si se quiere, ¿no? Hay mucha competencia y justamente la pandemia junto con mucha exhibición, porque también la exhibición influye. Ahí viene otro factor. Sí. El tema social, el tema del exhibicionismo, el tema de la lujuria, ¿no? Y ahí cuando mencionamos este factor tenemos necesariamente que tocar el tema de las redes sociales. Mucha de esa violencia directa que se manifiesta en los hechos se podría decir que ha venido siendo anunciada cual heraldo en las redes sociales. Las redes sociales, si tú te pones a analizar, yo que interactúo tanto con las redes, te puedo decir que es un escenario en donde se vierte mucha violencia, muchas frustraciones, muchas expresiones de ira, de rabia. No, y cualquiera cree que puede pararse y filmarse y cree que lo está haciendo bien. Correcto. Y a veces no sabe a dónde va a llegar ese mensaje. Exacto. Muchas veces, bueno, ha habido homicidios y suicidios que incluso se anuncian por las redes, o sea, se plantean ya de antemano por las redes y las redes, entre otros riesgos, independientemente de los beneficios, ¿no? Pero también tiene el hecho de que como ha democratizado mucho la libre expresión del pensamiento, pues la libre expresión y difusión del pensamiento no solo incluye frases, actitudes, planteamientos, mensajes de solidaridad, de amor, expresiones de amor, de unión, etcétera, etcétera, sino también la parte de la ira, la parte de la rabia. Eso confunde mucho, trae mucha confusión. ¿Confusión en qué sentido? O porque a veces hay personas que publican algo que es bonito y en realidad no lo es. Qué bonito, pero que en realidad no lo es. Pasa en las redes y pasa también en la vida real. En la vida real, que no necesariamente lo que aparenta muy bonito lo es, pero ciertamente las redes es esa ventana en donde podemos ver de alguna manera cómo van, si la sabemos estudiar,
cómo va realmente la gente en términos de relaciones interpersonales, en términos de convivencia, en términos de convivencia pacífica, de respeto a las normas, etcétera. Muchas de esas cosas, reitero, se traducen en hechos de violencia, ¿no? O sea que son múltiples factores. La familia, podemos hablar también de la familia, que siempre tendrá su incidencia, los procesos de aprendizaje, de socialización, y reitero, el Estado que muchas veces no cumple su rol, que muchas veces lo que hace es utilizar justamente ese monopolio de la violencia en contra del ciudadano. Y entonces esto trae también una reacción. En fin, de verdad es un fenómeno muy complejo, no es tan sencillo analizar. El fenómeno que ahora habría que ver es la cercanía de las personas. ¿Por qué hacerle daño tan profundo a un cercano? Vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida con esta interesante entrevista de este día. ¡50 años de unión, solidaridad, trabajo incansable y visión de futuro! Tiempo valioso en el que hemos avanzado junto a nuestros socios, construyendo una relación de confianza mutua y asumiendo el compromiso de velar por la calidad y estabilidad de sus vidas. Al arribar al medio siglo, continuamos sumando voluntades y haciendo grandes esfuerzos que nos permitan seguir protagonizando, junto a la clase magisterial, sus más importantes historias de éxito. 50 años creciendo contigo. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Estamos conversando en este día con Ángel Bello. Él es psicólogo y especialista en derechos humanos. En el segmento anterior, él explicaba muy bien las fases en que puede verse la violencia, diferentes etapas, diferentes situaciones, la conducta de los seres humanos. Yo le dejé la pregunta a él, que en esta situación que se han estado viendo en estos días, ¿por qué una persona ataca a un cercano que en la vida natural quizás uno lo ve que le llama a uno la atención? ¿Y qué es lo que le pasa a una persona en caso de esta situación?
Sí. En primer lugar, vamos a puntualizar, a precisar el rol de ese comportamiento agresivo. Vamos a llamar en primera instancia agresión, agresividad, a esas reacciones que tiene normalmente el ser humano. Todos somos de alguna manera violentos, tenemos esa carga de agresividad. Ahora bien, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es la finalidad natural de esa agresión? La supervivencia y la reacción ante las amenazas. Ante las amenazas de un ser extraño, de un grupo extraño, ¿no? Ante las amenazas a la propia supervivencia y a la supervivencia de los nuestros. Esa es la función natural de la agresividad. Como se dice, defender lo mío, lo que me corresponde a mí. Tu territorio, ¿no? Esa territorialidad, ¿no? Esa es la función normal. Ahora bien, ya cuando se habla de violencia propiamente, yo distingo muy bien entre la conducta agresiva y la conducta violenta. Bueno, estamos hablando de hacer daño al otro, pero no necesariamente por supervivencia. Los conflictos son naturales en cualquier grupo, son inherentes a la especie humana y al animal, por supuesto. Son inherentes en donde quiera que hay un grupo, en donde quiera que hay dos o más personas, la posibilidad de conflicto está en ciernes. ¿Por qué? Porque somos diferentes, no somos idénticos. Cada cual piensa diferente. Cada cual piensa diferente, tiene sus propias actitudes, sus propios comportamientos, su propio enfoque. Y si eso ocurre a nivel de dos extraños, a nivel de dos naciones, a nivel de dos empresas, imagínate tú que también puede ocurrir a nivel familiar incluso. Es decir, en la familia no hay dos gotas de agua, ni siquiera dos gemelos. Por tanto, es normal que en la familia se susciten conflictos. O de personas cercanas, de amigos íntimos. Lo que pasa es que nosotros solamente nos damos cuenta, digámoslo así, nos rasgamos las vestiduras, nos sorprendemos, nos sacudimos cuando sale por los medios. Cuando en algún medio, algún caso adquiere principalía y pues eso nos sirve, y eso es bueno porque eso significa que no hemos perdido nuestra capacidad de asombro. Entonces eso nos llama a reflexión. Eso dice, wow, pero ¿cómo va a ser? Y esto, pero normalmente vemos en las familias en donde los hermanos se enfrentan, muchas veces por situaciones nimias, por situaciones sencillas, por herencia, triviales, pero otras veces por motivos de mucho más envergadura. Tú has mencionado el caso, herencias, ha habido riñas, ha habido enemistades, ha habido enfrentamientos y ha habido heridos, ha habido internamientos y probablemente muertos también entre hermanos. Eso ha pasado, seguro que sí. Entonces, si eso ocurre a nivel de familia, también tenemos que esperarlo a nivel de amigos y a nivel laboral, que es otro de los escenarios en donde la violencia se manifiesta muchísimo. Porque se pasa más tiempo compartiendo en la zona de labores, ¿verdad? Y porque hay, sí, claro, ese es un fundamento importante de la violencia laboral. Pero también tenemos que tomar en cuenta que en la empresa es en uno de los escenarios en donde más se manifiesta el uso y abuso del poder, porque la violencia está relacionada con el poder. Y de la competencia también, porque hay personas que les interesa un puesto y le hace la vida imposible al que está porque le interesa ese puesto. También los casos de acoso laboral o móvil, ¿no? Y como usted decía, ese abuso del poder, ese uso del poder, porque donde hay violencia es porque hay una relación asimétrica, una relación en donde hay una parte que tiene más poder y utiliza ese poder para hacer daño a otro, y la empresa es un escenario exquisito para ello. Y el que no está en esa tesitura entonces se siente al menos y aplastado. Vamos a ir a una pausa para venir con el final ya de esta interesante entrevista.
50 años de unión, solidaridad, trabajo incansable y visión de futuro. Tiempo valioso en el que hemos avanzado junto a nuestros socios, construyendo una relación de confianza mutua y asumiendo el compromiso de velar por la calidad y estabilidad de sus vidas. Al arribar al medio siglo, continuamos sumando voluntades y haciendo grandes esfuerzos que nos permitan seguir protagonizando, junto a la clase magisterial, sus más importantes historias de éxito. 50 años creciendo contigo. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Ya llegamos al final de esta, ¿verdad? Le vamos a solicitar un mensaje. Sabemos que hay casos, muchos casos, como usted me ha estado contando fuera de la entrevista, de situaciones que se han dado en los últimos días, como el chino que quería lanzarse, pero ya sería ver cómo se podría contribuir también a luchar para disminuir ese tema de la violencia. Sí, bueno, 3 puntos básicamente. Primero, en los casos de violencia que tiene que ver con patologías, fortalecer más nuestra atención a la salud mental, sin lugar a dudas. Más recursos, más presupuesto para el tema de la salud mental. Número 2, educación en la familia en términos de manejo pacífico de conflictos, y en las escuelas reforzar esa parte también. Y por último, a nivel estatal, a nivel oficial, es fundamental que el Estado vaya cumpliendo cada vez más su rol en términos de la garantía de los derechos humanos. Y los derechos humanos tienen mucho que ver no solamente con la convivencia pacífica, sino con la satisfacción de esas necesidades básicas que muchas veces es el detonante de situaciones de conflictos. Bueno, ojalá que ese mensaje llegue, porque verdaderamente lo que queremos es contribuir a que este clima de violencia siga disminuyendo y que no nos sigan contando personas con este tema tan fundamental y que también se ha extendido por todo el mundo. Yo le agradezco el que haya aceptado la invitación a nuestro espacio. Ojalá pueda ver pronto, porque es un tema que tiene muchas aristas por donde uno puede encajar cualquier tema. Gracias. ¿Cómo no? El placer fue mío. Amables televidentes, conversamos con Ángel Bello. Él es psicólogo y además especialista en derechos humanos. A ustedes, como siempre, gracias por la sintonía. Y recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, @YolandaTapia1, Primerísimas en Instagram y en la web www.cinevisioncanal19.do. También estamos en Facebook y YouTube. Será entonces hasta la próxima, cuando nos volveremos a encontrar en otra entrega más de Primerísimas, si Dios lo permite. Síganse cuidando y pásenla bien. Usted está viendo un canal libre